Hola, ¿qué tal? Nos habíamos quedado en este punto. Lo que vamos a realizar ahora es agregar una pantalla HMI. En este caso, un TP700 Comfort Panel. Conectamos el PLC con la pantalla HMI. Siguiente, siguiente, siguiente. Y finalizamos. Muy bien, en esta sección yo voy a hacer un diseño personalizado. Ustedes pueden hacer el diseño el diseño de su preferencia. Así que nos vemos en un momento. Bien, este es el diseño que yo acabo de realizar. Tres imágenes para cada color. Ahora voy a agregar un bloque de datos. Y en este DB vamos a agregar las variables HMI. Así que vamos a tener HMI start. A ver, todas las variables de ahí, ¿ya? Las variables out que van del 1 al 3 van a ser para las imágenes de la salida. Las variables diag que van del 1 al 3 van a ser para las imágenes que van a ir en diagonal. Y pues las variables visión del 1 al 3 van a ser para las imágenes que van desde el punto del sensor visión hasta ubicarse en el lugar. En el lugar del mecanismo. A ver, en este caso, desde el out 1 hasta el vision 3 tienen que ser de variables de tipo entero. ¿Ya? Todas de tipo entero. Bien, aquí nos falta ubicar a una variable que es el de emergencia. Listo, nos vamos al main y vamos a agregar esas variables. En este caso, iniciamos pues con las variables de start y stop. A ver, aquí no debí ubicar pause, ¿ya? Sino a ver, es start, stop y reset, ¿no? Ahí. Me había equivocado. Muy bien. En la imagen raíz vamos a enlazar en este caso, cada pulsador con su respectiva variable. A ver, eventos, al pulsar tiene que activar el siguiente bit. DB-datos y HMI start. Al soltar tiene que desactivar el siguiente bit. Y para el LED indicador, pues agregamos una animación de apariencia. En este caso de la variable start light. A ver, si les sale error, compilen ya, compilen esta programación. A ver, voy a cerrar esto de aquí. Bien, a ver, vamos ahora
a enlazar de nuevo con Starlight. Y nos sigue saliendo error. A ver, no entiendo por qué. A ver, voy a quitar todo. Y lo que acabo de hacer aquí de este lado, pues... A ver, vamos a verificar que el HMI esté simulando sin antes haber conectado ninguna variable. Ya ven, si está bien de este lado. Y de este lado voy a cargar todo el programa. Bien, no me estaba mostrando ningún error. Ahora sí, voy a otra vez conectar al start. A ver, no debería tener que marcarme error esta vez. A ver si yo simulo. Bien, esta vez creo que... Sí, esta vez está bien ya. A ver, cuando creen un DB de datos y agreguen variables, cárguenlo, si no les va a dar error. Fue mi culpa, no lo había cargado. Muy bien, luego al desactivar, este bit tiene que desactivar el start. Igual para su indicador vamos a agregar una animación de apariencia de la variable start light. Aquí se me olvidó algo. Cuando es 0 de ese color y cuando es 1 de color verde. Lo mismo para el reset, agregamos un evento que al pulsar nos active el bit HMI reset y al soltar nos desactive el bit HMI reset. Para su indicador agregamos una apariencia de la variable reset light. Cuando es 0 normal y cuando es 1 pues que se ponga de color amarillo. Lo mismo para el stop. Activamos el bit HMI stop y al soltar desactivamos el bit HMI stop. Para su indicador una apariencia stop light cuando es 0 nada y cuando es 1 color rojo. Y finalmente pues para el stop de emergencia que lo conectamos directamente. A ver, en DB datos stop de emergencia. Bien, tenemos la parte del tablero ya conectada. Ahora vamos a empezar pues con las imágenes de... A ver, si no conectamos los contadores. En este caso, este va a ser de los contadores de materiales metálicos, así que vamos a ubicar en green, ubicamos la variable en... Creo que aquí me ha faltado agregar... A ver, para los contadores me faltó agregar dentro del bloque, ¿no? A ver, voy a ubicarme dentro de cualquiera de los tres bloques y en la sección de output vamos a agregar pues una variable que se va a llamar counter. En este caso de tipo de int. Y a ver, en esta línea de programación, ya, debajo de esto, ¿no? Vamos a agregar pues lo siguiente. A ver, cada flanco de sorter o cada flanco positivo, en este caso de tune, nos indica que está ingresando un material pues a la salida. No puedo utilizar el sensor de salida, ya que este sensor va a detectar
O bueno, podría ser también, ¿no? Ya que si van a ingresar en diferentes tiempos, eh, creo que podría ser. Pero voy a utilizar los flancos positivos de los mecanismos, ¿eh? A ver, creo que no habría problemas. Flanco positivo, en este caso, de cualquiera de los dos, de sorter o de tune. Aquí vamos a ubicar al flanco. En este caso es el flanco número 2. Bueno, ¿qué estoy haciendo? El flanco número 3. Y agregamos un contador. Cancelar, y aquí ese contador lo agregamos en la sección estática. CTU. Y ese counter. Bien. Y aquí agregamos pues el CTU. A ver, voy a ubicar una raya, ya que vamos a usar contadores también para, en este caso, las imágenes. Creo que con 4 contadores son suficientes. A ver, en caso de tipo. Y ese counter. Y este sería el contador número 1. Bien. Pueden ubicar cualquier número grande. Y aquí vamos a ubicar, pues, en este caso, la salida counter. A ver, ubicamos de tipo int nada más, tipo entero. Ahora sí, regresamos al bloque de control general. A ver, antes de eso, cargamos los cambios que hemos hecho. What? Bien, aquí ubicamos al contador 1, que es el de, en este caso, de los materiales verdes. Contador 2 y el contador número 3. Bien. Volvemos a la imagen raíz y ahora sí ubicamos sus respectivas variables, ¿no? A ver, green sería la número 1, bloque de control y counter 1. Esto sería counter 2 y este de aquí counter 3. Bien, ahora vamos a continuar con las 3 imágenes de ingreso. Empezamos con la imagen verde. Nos vamos a animación, agregamos una animación de visibilidad. En este caso de 0 a 0 va a estar oculto. Y su variable va a ser visión 1. Agregamos una animación de movimiento horizontal. Bueno, 500 es demasiado, ahora aumentamos 550. ¿Qué estoy haciendo? Bien, a ver, ahí. A ese nivel, bueno, a la misma altura donde va a empezar la imagen de diagonal. Le enlazamos también el movimiento horizontal con HMI Visión 1.
y de 0 a 2. Creo que, ¿qué hice? A ver. Un conteo de 2 creo que es suficiente para la imagen verde. Ahora para la imagen de color azul. Animación de visibilidad. En este caso de 0 a 0 oculto. Y este sería HMI visión 2. Animación de movimiento horizontal. Que esté al nivel donde va a empezar la imagen en diagonal. A ver, ahí, en ese punto. Y le vamos a dar un conteo pues de 0 a 5. Aunque creo que la imagen azul pues llegaba en... Ahora vamos a probar con 4. Y lo conectamos a HMI Vision 2. Finalmente, para la imagen negro, eh, visibilidad de 0 a 0, oculto de HMI Vision 3. Animación de movimiento horizontal. ¿Qué pasé? ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver, ahí. Bien, podría ser ahí en ese punto. Visión 3. Y vamos a ubicarle pues de 0 a 6. Bien. Nos vamos a la programación de mecanismo. Y dentro del bloque de mecanismo vamos a agregar, pues a ver, vamos a agregar un segmento para no combinar la programación que tenemos. En este caso, este de aquí vendría a ser la lógica. Y este vendría a ser la lógica del HMI, ¿no? HMI nada más. Bien. Vamos a iniciar con el flanco positivo, en este caso de la variable selector. Este sería el flanco número 4. Y nos va a activar una variable. Nos quedamos en la 3, así que esta sería variable número 4. Bien, exacto, variable número 4. La retroalimentamos. Y a su vez, esta misma, bueno, a ver, para tenerlo ordenado lo vamos a hacer en la parte de aquí abajo. Variable 4. Por aquí vamos a tener, a ver, vamos a activar las marcas de reloj del PLC. Así que nos vamos al PLC, propiedades, marcas de sistema y de ciclo y activar utilización de byte de marcas de ciclo. A partir de la número 10. Cerramos esto y aquí ubicamos el clock de 1 Hz. A ver, voy a aprovechar en cerrar el PLC, ya que cada vez que agrego el clock, pues se tiene que cerrar el simulador. Agrego un contador. En este caso nos quedamos en el contador número 1. Este va a ser el contador número 2. Y a la salida de este contador vamos a tener otra variable. En este caso va a ser variable 5. Y esa misma variable va a ser quien nos resete este contador. Bien, ahora aquí vamos a ubicar el conteo. Pero como este bloque se va a utilizar para las 3 imágenes, ese conteo vamos a ingresarlo desde una entrada. Así que lo vamos a llamar, a ver, HMI 1, ¿ya? HMI 1, en este caso va a ser de tipo int. Bien.
Y aquí vamos a ubicar a HMI 1. Bueno, no sería solamente HMI. No, sí, está bien. HMI, ya que vamos a tener HMI 2, que va a ser de las otras tres imágenes, y HMI 3 para las salidas, ¿no? Como son de las imágenes de ingreso, a ver, vamos a ubicarlo como HMI ingreso, ¿no? Ingreso, así, para diferenciarlo. Ahora nos vamos al bloque de control. O bueno, cargamos el programa, ¿no? Software, cargar todo. A ver, tendríamos que simular ya que habíamos agregado las marcas de ciclo. Bien. Ahora ya tenemos, si se dan cuenta, una entrada más agregada a cada bloque, ¿no? Aquí vamos a ubicar a HM. Bueno, en el DB de datos tenemos nuestras variables. Así que DB de datos, y este sería HMI visión 1. Recordar que le pusimos esos nombres, ¿no? A ver, en vez de HMI ingreso, pues pueden ubicarlo como HMI visión nada más. Creo que debió haber sido lo más correcto, ya. Por eso lo pueden hacer ustedes. Aquí HMI visión 2, DB datos y HMI visión 3. A ver, un momento, un momento. Creo que aquí estoy equivocado. Sí, estoy equivocado. Nosotros vamos a darle, en este caso, el conteo a cada contador de este bloque, ¿no? Así que aquí lo que vamos a ingresar aquí son valores numéricos, bueno, haciendo el cálculo de cuánto le va a tomar a la imagen en llegar a su posición. Así que de este lado, pues podríamos ubicar, qué sé yo, dos unidades de conteo. De este lado podríamos ubicar 4 y de este lado podríamos ubicar 6. O bueno, 7. ¿No? Y ahora, entonces, ¿dónde voy a ubicar los datos HMI visión 1, visión 2, visión 3? Creo que ya no es necesario ubicar a ver, bueno, sí. Estos los vamos a ubicar pues en la salida. En este caso, en esta salida de aquí se ve ahí. Así que vamos a crear una salida que se va a llamar visión. Solo visión, ¿ya? Y visión se va a ubicar en este punto de aquí. Muy bien. Vamos a cargar los cambios. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí vamos a ubicar DB datos. Y aquí ubicamos visión 1. DB datos. Y aquí ubicamos visión 2. DB datos. Y aquí ubicamos visión 3. Bien. Ahora sí lo tenemos. Es necesario hacer esto por ya que si nosotros ubicamos aquí un número, ese número va a estar fijo en los tres bloques. Y eso no es lo que nosotros queremos, ¿no? Nosotros queremos asignarle a cada bloque su respectivo número y su respectiva salida. A ver, vamos a simular hasta esta parte de aquí. Software, cargar todo. Establecemos la conexión online. Conectamos Factory con TIA Portal. Muy bien. Y simulamos también el HMI. A ver, esperemos que funcione. Vamos a iniciar desde la pantalla HMI. Muy bien, tenemos imagen, en este caso, el material negro saliendo, se ubica, a ver, está avanzando. Le dimos un tiempo de 6 segundos, creo. Y luego vuelve a avanzar. Bueno, no es lo correcto. A ver, vamos a seguir.
está pasando algo, ¿ya? A ver, nos vamos a ubicar en, bueno, en el bloque de mecanismo y a ver, bar 5 resetea este contador, pero también nos debe abrir este circuito, ¿no? Así que de este lado vamos a abrir, bueno, vamos a ubicar a bar 5. A ver, voy a cargar y voy a volver a probar. Bueno, a ver, antes de eso, para que desaparezcan las otras imágenes, esas imágenes de aquí, voy a hacer lo siguiente, ¿eh? A todos les vamos a agregar una animación de visibilidad, en el que de 0 a 0, este de aquí es HMI out 3. De 0 a 0 esté oculto, ¿eh? Oculto. Este es out 2, oculto de 0 a 0. Y este de aquí es out 1. A ver, lo mismo para las diagonales. ¿Qué hice? Me equivoqué. A ver, es visibilidad. Y oculto de 0 a 0. Este sería diagonal 1. Este de aquí sería diagonal 2. Oculto. Y este de aquí sería diagonal 3. Oculto también. Bien. A ver, podemos también ya de una vez enlazar la animación de, en este caso, los mecanismos que tenemos aquí. A ver, vamos a empezar por este lado. A ver, voy a ocultar esto por un momento. No creo que no sepa. Bueno, no quiero perder el tiempo ahí, así que voy a hacer lo siguiente, ¿eh? Esto de aquí, que vendría a ser esa imagen, bien. Le voy a agregar una animación de visibilidad, que solamente se va a mostrar de 1 a 1, o sea, cuando esté en 1. Ese sería el sorter 1, ¿no? El bloque de control, y voy a ubicar la variable. En realidad sería del verde, ¿no? El sorter del bloque de verde. Este de aquí. Bien, green sorter. Exacto. Sorter o turno, cualquiera de las dos. De 1 a 1 visible. Y esta de aquí, visibilidad. En este caso va a estar visible de 0 a 0. El green, ¿ya? Sorter turn de green. Lo mismo hacemos para las demás. Bueno, este de aquí sería de azul, así que agregamos visibilidad. En este caso de 1 a 1. De sorter azul. Agregamos visibilidad. Y de 0 a 0 visible de sorter azul. Y finalmente visibilidad de 1 a 1 de sorter black. Espera, aquí me equivoqué. Y esta de aquí, visibilidad de 0 a 0 de sorter black. Bien. A ver, ahora sí vamos a cargar y vamos a probar de nuevo. A ver, en el bloque de mecanismo voy a agregar el botón de reset, ¿ya? Para no estar poniendo, pues, cargar todo de nuevo a cada rato. Así que aquí hagamos un contacto normalmente cerrado, instanciamos el bloque de control y buscamos la variable reset push. Bien, cargamos software solo cambios.
A ver, verificamos que ninguna variable esté forzada en el factory. Bien, todas las variables están por defecto. Y iniciamos desde la pantalla HMI. A ver, tenemos material verde. Bien. La animación de los mecanismos van a estar bien sincronizados ya que lo hemos realizado con los flancos positivos, bueno, con el flanco positivo de cada mecanismo. Bien, ahí va más o menos ya, más o menos. Ya, a ver, vamos a seguir. Ahora vamos a ubicar, a ver, bueno, ya que las imágenes están por ahí, que digamos, podemos ubicarla en esta posición a las 3. Ahí. Bien. Realizamos la programación de las imágenes en diagonal. Bueno, está bien. Para las imágenes en diagonal vamos a utilizar el flanco positivo de sorter. Este vendría a ser el flanco número 5. Agregamos el clock. No el clock, sino vamos a activar una variable. Vendría a ser la variable número 6. Esta variable 6 por aquí. Lo ubicamos también de este lado. Agregamos un clock. Agregamos un contador. En este caso va a ser CTU3. En la salida ubicamos una variable número 7. Y esa variable 7 pues nos va a resetear y nos va a abrir este circuito de aquí. Bien. Bueno, aquí vamos a agregar otra entrada por lo que veo. Aunque no necesariamente, ya que las imágenes en diagonal, por lo que podemos ver aquí, pues a los 3 casos va a ser en el mismo tiempo, ¿no? O sea, se va a activar cuando sorter todavía se active. Así que vamos a tener la misma distancia. No tiene sentido agregar, en este caso, una entrada para cada uno. Aquí sí podemos poner el número directamente. En este caso, ver un conteo de 3 creo que sería suficiente. Sí, aquí vamos a poner diagonal. O diag nada más. Diag, y ese diag lo vamos a ubicar en la sección static de este lado. Que va a ser una variable de tipo int. Entonces ya no necesitamos pues estos de aquí, ¿no? Estos de aquí afuera. Agregamos ya de una vez la animación de las salidas. Para las salidas vamos a utilizar el sensor de salida, pues, ¿no? El exit. En este caso lo instanciamos el bloque de control add exit. El flanco negativo, ¿no? Este vendría a ser el flanco número 6. Se nos active una variable número 8. Esta variable se va a quedar retroalimentada. Y a su vez, esta misma variable pues nos va a activar un contador. Bueno, antes del contador debe estar el clock. Este vendría a ser el CTU número 4. Y para la salida pues también vamos a tener un tiempo igual, pues, ¿no? Así que yo le voy a poner un tiempo de 4, bueno, un conteo de 4. Y voy a agregar en la sección estática
out nada más, variable out de tipo int. Y de este lado pues ubicamos a out. Me estaba olvidando. Una vez que termine el conteo, que nos active una variable número 9, que va a ser quien nos resete el contador y nos abra este circuito. Nos vamos ahora al HMI y enlazamos todas las imágenes. A ver, empezamos de este lado. En este caso agregamos una animación de movimiento diagonal. De este lado 300. A ver ahí. 514 y 235. Bien, voy a darle un conteo de 0 a 3. Y en este caso la variable que voy a asignarle va a ser del bloque green. Bueno, a ver, antes de eso tenemos que compilar, Software solo cambios y cargar, si no, no nos van a aparecer las variables. Ahora sí, ubicamos a la variable diag este sería el bloque green, diag. Lo mismo hacemos con los demás. Sí, está bien. Movimiento diagonal. 235. Bien, igual de 0 a 3. Ubicamos en este caso el diag del azul. Y finalmente del bloque, bueno, del material negro. 381 y este es 233. Bien, a ver, el número sería 240 y 233. Igual de 0 a 3. Y ubicamos en este caso diag black. Bien. Ahora vamos a agregar los elementos de salida. Movimiento diagonal. Y ahí, en ese punto. Y aquí agregamos pues out black 04. A ver, aquí tenemos 254 y 429. Bien. 04 y out blue. Finalmente, movimiento diagonal de la última salida. 426, aquí 500, 520.
0,4 y de la salida green. Vamos a corroborar la información que tenemos. A ver, 4 en este caso para las salidas, bien. 3 para las diagonales y lo demás ya está, ¿no? A ver, ahora sí, vamos a cargar todo el programa. Simulamos el HMI también. A ver, tenemos errores. No entiendo por qué. A ver, en las diagonales. Ya está. Esto de aquí, a ver. Bueno, habíamos eliminado, pues, no lo que teníamos en el DB de datos, así que aquí vamos a ubicar. A ver, esto es de black, así que ubicamos de este lado diag black. De este lado diag blue. Y de este lado diag green. Bien, ahora sí no deberíamos tener errores. Perfecto. Tenemos conectado Factory con TIA Portal y simulamos. Iniciamos desde la pantalla HMI. A ver, tenemos material negro. Bien, a ver, tenemos varios errores. No está según la coordinación que se le ha dado. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver, nos ubicamos en el HMI. Primero no tenemos imagen en las salidas. A ver, movimiento diagonal. Creo que ya sé por qué es. A ver, esto de aquí, en el DB de datos, las variables de out también no las necesitamos, ¿no? Me había olvidado quitar eso de ahí. Entonces, aquí no va a ir out3, sino la variable black out. Lo mismo de este lado. Blue out y green out. Muy bien, ahora 4 segundos es demasiado, solo le vamos a dar un tiempo de 3 para cada uno. Igual en la diagonal solo le vamos a dar 2, ya que 3 es demasiado. Eso ya lo pueden calibrar ustedes. Y de este lado creo que están bien. Ahora, otro punto más que me he dado cuenta es que el emitter nos está botando material cada un segundo. Lo cual no sería, es un inconveniente para el sensor de visión, ya que si yo tengo un material aquí, pero si tengo otro material que está muy pegado, lo va a estar detectando también. Entonces, el sensor de visión no puede detectar dos valores a la vez, solamente uno por cada material. Así que lo que vamos a hacer aquí es aumentar el tiempo de salida de los productos. Otra solución podría ser ubicar un sensor aquí y que el producto no pase hasta que este producto haya salido del campo de visión del sensor de visión. Bien. A ver, creo que sería
Bueno, a ver, vamos a modificar también. A ver, modificamos aquí, ¿no? El tiempo para 3. De este lado para las diagonales para 2. A ver, solo eso. Y cargamos todo el programa. Simulamos la pantalla HMI. Algo me dice que tengo errores. Bueno, estas variables las he eliminado, pues, ¿no? Así que no deberían estar en la tabla de variables del HMI. Bien, ahora sí. Iniciamos desde este punto. Tenemos material azul saliendo. Algo está pasando ahí. Se están activando las 3 imágenes al mismo tiempo. Bien, a ver, es un pequeño error nada más. Ahorita lo solucionamos. A ver qué es lo que está pasando aquí. Por lo demás, creo que todo está bien. En blackout. Variable out de este lado. A ver, lo que vamos a hacer para evitar, creo que se aparezcan esas 3 imágenes al mismo tiempo, es que se active cada bloque, cada que también se active su respectivo sorter. A ver, esperemos que ahora no esté presentando el mismo problema. Bien, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Claro, iban a aparecer las 3 imágenes ya que el sensor, estamos utilizando este sensor y pues obviamente si detecta el material van a aparecer las 3 imágenes. Pero como en este caso lo hemos condicionado también con su respectivo sorter, ya las imágenes aparecen independientemente. Muy bien. Los contadores tanto de black y blue están bien, pero del green algo está pasando. A ver, voy a hacer una última revisión ya para finalizar. Bien, está conectado al counter 1. De razón. A ver, aquí debí ubicar al green. Debí ubicar counter, era counter 1. Había ubicado su variable, ¿no? La variable de dirección había ubicado. Ahora sí debería iniciar su conteo también los materiales verdes. Y ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien, tenemos una sincronización decente, podríamos decir. Muy bien, chicos y chicas, vamos a dejar el proyecto en este punto. Creo que lo demás que es para mejorar, por ejemplo, el botón de reset, el botón de stop, lo pueden hacer ustedes. Creo que no tendrían ningún problema. Así que nos vemos en un siguiente proyecto y compartan los videos que se están publicando y suscríbanse al canal. Hasta luego, que les vaya bien.